La falange del índice. Le cayó una piedra. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento convencional, digamos? Recuerdo, Doc, que es la fijación con el otro dedo, o cómo se le puede decir, no me acuerdo muy bien el nombre que dijo. Ferulización. Se feruliza con el otro. Ferulización. Sí. Ajá. ¿Qué más? Específicamente algo que les llame la atención. Sí, se feruliza, pero ¿cómo? Pero doctor, ahí cómo es multifragmentada. Ajá, ¿qué tantos fragmentos serían, Ajá, no? ¿cuántos fragmentos serían? Tiene más de 3. Más de 3 fragmentos. ¿No se requeriría inmovilizar hasta el antebrazo para que se estuviera estable? ¿Ah? O sea, no nada más el dedo, sino el antebrazo. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? Deben pensar como que ustedes lo tienen que hacer. O sea, deben analizarlo más profundamente. No es, hay que movilizar. Bueno, pero ¿cómo? Si jalan el dedo, traccionan, solito los fragmentos se alinean. Por más despesado que esté, se alinean, lo traccionan. Le ponen una gasa o un espaciador entre los dos dedos que van a inmovilizar para que el dedo bueno ayude al dañado, pero no macere o no cause una dermatitis en la piel. Es muy importante poner una gasa interdigital, fijarlo, puede ser con una tela adhesiva, o de una vez poner una férula que sí va de la palma de la mano, incluyendo la punta de los dedos, sin esconderlos, y debe llegar hasta el antebrazo, para que todos los músculos del antebrazo se inmovilicen un poco más, no esté con la posibilidad de moverse. Y muy importante, ver los dedos así, o sea, ver al paciente con la punta de los dedos así enfrente y que la uña esté horizontal. Como tenemos un dedo bueno, lo más fácil es compararlo con el dedo dañado. Si el dedo dañado está girado, pues hay que corregir esa rotación, porque acuérdense que si las rotaciones quedan permanentes, limita mucho la flexión, la tensión del dedo. Y poner esa férula. ¿Cuánto tiempo? Salud, Donaldo. 6 semanas, ¿no? Dígame, doctor. No, digo salud porque tú también estás tomando cafecito. Ah, salud, doctor. Entonces, ¿cuánto tiempo? Den un Unas número. 3 semanas, Doc. 3 semanas. 3 semanas. ¿Alguien más? De 3 a 4. Vivi, ¿ya se incluyó Viviana? Sí, ¿Estás Doc. ahí, Vivi? Ah, bueno. Sí. Para que nos vayas apoyando si cometemos errores. Entonces, ¿cuánto tiempo? 3 semanas. ¿Otros qué dicen? 4 semanas. Hasta que consolide. Eso, más o menos así te va a decir el paciente. ¿Cuándo me quito la férula, doctor? ¿O cuándo me la va a quitar? Y tu respuesta va a ser, hasta que consolide. Ah, tío. Pues sería checarlo después de un mes más o menos, y checar si hay alguna consolidación o si hay que hacer algún otro procedimiento. Fíjense que aquí en los dedos, en los huesos de la mano, no hace un callo redundante. Imagínense tener un callo redundante en un dedo. Quedó a mí aquí en la clavícula, en chipote. No se hace así y no se logra ver una consolidación de un puente óseo franco en momentos tempranos. Quiero decir, no lo ves el puente óseo en el mes.
Entonces, no te debes confiar y pues era la pregunta, porque iba a salir alguien, no, pues tomar radiografías y hasta que pegue. No es así. Tenemos que decir, bueno, al mes le quitamos la férula. Si ha estado inmovilizado, quietecito, con su férula y no se ha movido ni nada, al mes ya le pueden quitar la férula, hacer rehabilitación, volverse a poner más o menos 2 semanas, o sea, estar como destetando, para que en 6 semanas ya esté la mano libre. No es que al mes se la quitan y ya vayas a trabajar y a darle, porque es muy probable que se lastime. Pero sí pueden hacerle de tal manera que vaya moviendo la mano, moviendo la articulación. Al principio los dedos van a estar muy rígidos, incluso del dedo no lesionado, pero se va rehabilitando paulatinamente. Entonces, la única importancia trascendental es que el dedo esté alineado, que no esté girado. Si está rotado, les va a quedar muy feo y hay que volver a fracturar el dedo, desrotarlo, poner una plaquita o es un cuento. Entonces, el tratamiento conservador es ideal. Si es que es muy común la yema del dedo, perdón, la falange distal, acuérdense de quitar el hematoma subungual con la agujita que nos platicó Viviana. La aguja se mete en forma perpendicular a la uña, se hace el hoyo y ya cuando sale la gotita de sangre, ya le dejan de perforar. Con esa gotita de sangre que salga, deja de percibirse ese dolor tan intenso. Y la otra, si es una fractura expuesta, yo tengo la música, perdón, estoy oyendo música y me siento así, no sé por qué. Y ahorita estoy viendo que yo soy el. Entonces, teniendo la uña toda golpeada, lo que hay que hacer es respetar la uña. No se la quiten. Que se quede la uña ahí, aunque esté toda ya a punto de caerse, traten de acomodarla. También ayuda como férula. No es de primera instancia quitar, ya se va a caer, mejor de una vez la quitamos. Le cortamos el pellejito que está ahí agarrado y no. Déjenle paz, acomódenla lo mejor posible, limpien la herida muy bien, por supuesto. La próxima unidad vamos a ver fracturas expuestas. Lo limpian bien, agua con microdacin sería fabuloso, y luego ya lo ferulizan. Les insisto esto porque les van a llegar muchos pacientes a ustedes así. No muchos, pero sí les va a llegar alguno con el dedo machucado. Un martillazo, un marrazo, una piedra, una puerta o un portón. Estar platicando agarrándose de la puerta o del portón y volteando a ver para otro lado y te agarras de la puerta y el portón se cierra y se cierra con tu dedo. Así todo machucado. Bueno, de las otras no hay duda, la fractura del boxeador callejero generalmente es tratamiento conservador. Si está muy desplazada, hay que corregirlo. Hay veces, y ya me tocó una vez un paciente con una fractura del boxeador callejero, pero con una herida porque le dio a la trompa del cliente y le desgarró con su diente, le desgarró la piel. Se le hizo una infección intensa, qué monstruo de Komodo ni qué nada. La saliva del mexicano es terrible. Entonces, cuando haya una herida porque le pegó al otro cliente, lávenla muy bien, aunque se vea relativamente superficial, lávenla muy bien porque puede ser riesgo de una contaminación bacteriana bastante intensa. Bueno, ¿qué más? Doctor, una duda, ¿y qué pasa si en la fractura, por ejemplo, de la puerta que menciona usted, en vez de un dedo se llevan 2 y ya no tengo soporte para ferulizar? Toda la mano. Después de 2, toda la mano. Le pones, entre cada dedo le pones una gasita. No se olviden de ponerle guata. La guata es lo que va antes de la férula para poner el yeso. Le llaman guata. O un pedacito de gasa de decoración. Algo de algodón. No voy a poner un plástico porque es un relajo. Con eso es suficiente y ferulizan toda la mano.
La posición idónea para ferulizar la mano es así como haciendo tequito, como para que cuando hay mucho sol y quieres ver, tapándote, haciéndote sombra. Creo que hay mucha luz atrás de mí, no me ven nada más la sombra, ¿verdad? Tuvo mala, ¿cómo se llama? La ubicación de Sí, es que está la- contra luz. sí. Entonces, si ponen la mano así, haciendo techito, eso es lo ideal. Quiere decir que el metacarpo con la primera falange debe estar a 90 grados y las interfalángicas en extensión. La muñeca en posición funcional, esto es un poquito en extensión, no en posición anatómica que sería así derecha, sino un poquito en extensión. Los dedos a 90 grados. Esa es la posición funcional más adecuada porque favorece a la rehabilitación. En esa posición los tendones, perdón, los ligamentos que rodean cada articulación están más a tensión. Si los inmovilizas encogidos, o sea, con los dedos estirados o las falanges completamente dobladas, eso reduce la elasticidad del ligamento y dificulta su rehabilitación. En esa posición es idóneo. ¿Qué más? ¿Algo más? No. Doc, yo tengo una duda. ¿Y las férulas metálicas que utilizan para los dedos? Ese es a después. En vez de dejarle la férula a estos 15 días, después del mes de inmovilización, le pones su dedal de aluminio. Te lo acomodas bien y se lo fijas. Hace unos días, ¿qué será? Una semana, un amigo que el doctor Saldívar, que es columnólogo, se rompió el flexor, perdón, el extensor, se avulsionó el extensor del dedo, el cuarto dedo, del anular. Le quedó así el dedo, la punta del dedo así. Y él me dice, ¿sabes qué? Hazme una sutura. Yo no sabía de esa técnica. Yo lo que hacía era pasarle 2 clavillos a través de la parte dorsal del dedo y que salieran en la yema del dedo. Ahí jalarle, en vez de clavillos, perdón, son 2 agujas hipodérmicas, se mete así la mano a presión, no es tan duro el hueso ahí. Y salía aquí en la yema, y aquí le amarrábamos un botón de camisa. O sea, a las agujas que pasábamos, me pasábamos dos hilos o 2 suturas puede ser el malón del 2, 3 ceros. Dejábamos el hilito aquí, jalábamos la aguja y quedaban ya las 2 rienditas en la yema del dedo. Ahí le amarrábamos un botón y otro amarre aquí. Entonces ya quedaba el dedo amarrado con un botón acá así. Entonces quedaba el dedo así, empujada la yema hacia arriba para que la sutura, para que el tendón cicatrizase en su lugar. Y él me dice, no, ¿sabes qué? Ponle una sutura aquí sobre mi dedo. Cama. Como el paisano. Cama. Y sí, le anestesié la base del dedo. Acuérdense que el dedo se anestesia en la cara radial y la cara cubital. Le anestesié con gilocaína. Gilocaína simple, no vayan a usar con epinefrina porque se pone morado el dedo horrible. Hay un espasmo muy intenso de la circulación. Gilocaína simple, aquí en la base del dedo. Ya después de 3, 5 minutos, le pasé una sutura en la base del dedo, de la falange media, lo saqué antes de salir en la uña, lo volví a pasar, pasé por encima de la piel, la sutura otra vez en la falange media y lo saqué cerca de la uña, y ahí lo amarré, quedó su amarre aquí encima de la piel, y con eso lo que él logró es que se mantuviese el dedo así jalado. Claro, bastante apretado para que hiciera la extensión. Y ahí lo mantiene, ahorita pues está en convalecencia todavía, se puso el dedal, esto sale por la plática del dedal, y nada más se puso el dedal de aluminio. Y ya con eso va a mantener su dedo inmovilizado. Generalmente lo que hacíamos nosotros es con una batelenguas, le poníamos una especie de almohadita al batelenguas para que no quedara el dedo índice, el dedo lesionado así, sino hiperextendido. Y con esa batelenguas ya quedaba así, o le poníamos ese botón que les estoy platicando. Pero ella me enseñó esta técnica, mira, a los casi 60 años ya estoy aprendiendo a suturar tendones por arriba de la piel.
Y dice que no es invento de él, sino que está escrito, está diseñado. Bueno, sigamos. Ay, hace frío aquí yo en... ¿Quién va a dar la clase? Vivi, ya acabaste, ¿verdad? Sí, Doc, ya acabé. Sí, ya. Estaba pendiente el comentario, Doc, de síndrome compartimental. Sigue pendiente ese comentario. A ver, ¿qué duda hay o qué? Ah, lo tiene preparado. Sí, así Ana como Paola. dijo, pues. Pero esta es así de rapidito, de un ratito, ¿no? Sí. Sí, Vale, a ver, Ana Paola, preséntate como los demonios. Preséntate, demonio maldito. A ver, Ana. Hello. ¿No? ¿Ya le dio pánico escénico? Está muteada. No, ya, Doc, estaba muteada. Fue al baño. ¿Ya se logra ver la pantalla? A Ya. ti y a la pantalla, las dos cosas. Okay. Bueno, buen día, doctor. Soy Ana Buenos Paola días. Cortés Orantes y me comentaron que nada más iba a comentar algo breve del síndrome compartimental, así que traté de Sí. ser lo más breve posible y lo más contundente. Eso. Bueno, dice que el síndrome compartimental es definido como una elevación de la presión intersticial por arriba de las presiones de perfusión capilar. Estas perfusiones de perfusión capilar mencionan en varias bibliografías que consulté de que va de 30 a 45 en un promedio, Doc. No decían, no estaba como que muy específico, pero es de un promedio de 30 a 45. Es una por arriba de esta elevación. 30, 45, espérame, pues, hey, despacito, también no agarres bajar. Estás nervioso, te mueves, tranquila, respira. 30, 35, 30, 45, ¿qué? Milímetros de mercurio. Entonces, se mide con la presión del mercurio, el peso del mercurio Así es. contra la presión. Bueno, y debe ser la presión intersticial. Esto es muy importante que lo entiendan porque no es la presión arterial primaria o básica, la donde tocamos el pulso, no. Es la intersticial y causa presión de la perfusión capilar, no la presión de la perfusión de la arteria principal de la extremidad. Por eso, si queremos checar qué tan problemático está el síndrome compartimental con el pulso, vamos a trazar mucho el diagnóstico. Bueno, ¿qué más? Entonces, perfusión dentro de un compartimento que... Osteofacial, dice. Este facial no es de la cara, sino de la fascia, de la membrana que envuelve. Eso. ¿Qué más? Bueno, también va a tener un compromiso de flujo sanguíneo en el músculo y en el nervio, lo que va a provocar, por lo general, una necrosis o muerte celular, mencionaban. Sí. Y esa muerte es generalmente muscular, incluso a veces nerviosa, o sea, pero los nervios pequeñitos, los vasa nervorum, te daña. Y esto va a ser lo que va a ocasionar un daño tisular como tal. Y dicen que las primeras causas o lo primero por lo que está provocado el síndrome compartimental nos va a llevar o va a ser asociadas a fracturas. Dice que en un 69% de los casos es un trauma cerrado, o sea que condiciona del 3 al 17% de fracturas de la tibia en lo general. Es lo más frecuente, lo que ocasiona el síndrome compartimental. Y también vamos a encontrar dentro de estas traumas de tejido blando, sin fracturas y la isquemia posterior al tratamiento de las lesiones arteriales. Pues sí, no entendí. Isquemia posterior al tratamiento de las lesiones, como cuando hay una sección arterial y la ligan y eso. Ajá, así entendí que más bien cuando hay alguna una lesión y puede estar ligada a alguna arteria o puede estar con compromiso. Puede tener algún compromiso. También encontré que en algún tipo de yesos, en algún tipo de colocación, a veces se colocan con mucha presión y puede tener un compromiso en la isquemia. Eso ya se ha explicado, que las fracturas tanto en antebrazo como en miembro inferior, específicamente en antebrazo y pierna, o sea, tibio-peronea, a veces por la manipulación de acomodar el fragmento o el mismo trauma que se generó el edema,
se le pone el yeso de una vez directamente y eso favorece que el edema, que normalmente va a estirar un poco la piel, no dé sí porque tiene el yeso. Generalmente lo que hacemos cuando fue muy traumático la lesión a tejidos blandos, como dice el punto que es número 3, trauma de tejidos blandos sin fractura, le ponemos un vendaje algodonoso para que haga un poquito de compresión, lo mantenga apretadito, ayude al retorno venoso, pero no comprometa la circulación fina, la microcirculación. ¿Qué más? Bueno, este mecanismo va a estar dado por dos mecanismos, que es la elevación de la presión y la edematización. Entonces, estos dos mecanismos juegan un papel muy importante en el síndrome compartimental, ya que estos van a derivar las demás respuestas o los demás daños, como los daños tisulares, la elevación de más por arriba de 35 milímetros de mercurio de la presión, y va a comprometer, como ya lo habíamos comentado, el riego sanguíneo o va a favorecer la necrotización, decía. Dice necrotización. Algo así, Doc, algo así. No sé si existe la palabra necrotización. O sea, bueno, que se vuelva necrótico el tejido. Sí, entendí. Bueno, ¿qué más? Bueno, también mencionaban los artículos que investigué, dice que el daño de los tejidos se vuelve irreversible dependiendo de qué grado llega al síndrome, porque mencionaba que si es una presión pasable, mencionaba que de 30 a 35 o hasta 40 puede llegar a ser una presión por así decirlo, no tan pasable, pero o sea que no nos provoque tanto daño, pero arriba de 40 a 45 es un síndrome compartimental ya agudo. Clavado. Ajá, ya agudo, porque está, crónico, Doc, porque está el síndrome compartimental crónico y el síndrome compartimental agudo, que más adelante lo vamos a ver. Y dice que las causas más frecuentes de este síndrome es el daño a músculos que conlleva al edema, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Aquí podemos notar que principalmente, no sé, Doc, pero en las guías que consulté y en las PDFs que consulté en los artículos, mencionaba que principalmente es muy frecuente en niños o en personas más jóvenes que en adultos. Esto se ha visto, no sé si por las fracturas, pero esto siempre se ha visto en personas más jóvenes que en las personas de tercera edad. No sé si tenga algo que ver, pero no encontré el por qué. El por qué no hay una razón. Generalmente es el mecanismo de lesión, el tipo de lesión, el que lo lesiona. Por ejemplo, si a un anciano le pasa la llanta de un carro encima, pues sí le va a hacer un síndrome comportamental porque aplastó mucho tejido, pero la actividad o el deporte o las condiciones que generan una fractura generalmente son más en jóvenes por el tipo de actividad, más aparatoso el trauma, ¿no? Pero no es que a los viejos no nos dé, sino que es menos frecuente por el mecanismo de lesión. Aquí me preocupa mucho el término que dice ahí en el dibujo de la piernita hinchada. Los músculos hinchados comprimen los vasos sanguíneos y los nervios de la pierna. Esa ya es la última condición. Fíjense que la arteria, ¿cuántos milímetros pasa de presión en una arteria? ¿Cuántos milímetros de mercurio? 40, 45. ¿En una arteria? No, 120. 120. O sea, cuando el corazón hace sístole, el empuje o la presión que genera es de 120 milímetros. 30 milímetros le hacen los mandados, o sea, pasa. Y la presión intracompartimental fuera de 130 milímetros, pues sí, ya la presión de la arteria intraarterial ya no pasaría esa compresión. Entonces es ilógico, ¿no? No esperar a que haya eso, que no corre la sangre. No, sí, pasa. El problema es el retorno. El retorno venoso sí es muy lento, es muy pasivo. Acuérdense que depende mucho de su entorno y de la movilidad muscular, el ordeñamiento por presión muscular, etc. Eso es la causa secundaria, digamos. Pero el edema intersticial, el edema propio del músculo es el que causa el daño.
cuando se hace macrosómico el problema, pues sí, empieza a tener problemas la vena de retorno y eso favorece a un edema muy importante. Sí. Bueno, ¿qué más? Dijimos que era rápido, ¿verdad? Ya me estoy metiendo. Bueno, dentro de lo agudo y lo crónico, lo agudo hay manifestaciones sistémicas de las lesiones musculares, como lo hemos venido comentando. Ese es un síndrome de compartimental agudo. Y el síndrome compartimental ya crónico o llamado crónico se observa frecuentemente en corredores de alto rendimiento, porque dice que se llegan a lesionar tendones, por lo que leí, se llegan a lesionar tendones y con ellos arterias que pueden tener un compromiso, que puede tener un compromiso de irrigación, y es lo que va a hacer que aumente con mayor sensibilidad o con mayor, con mayor frecuencia. Va a ser lo que aumente la presión intersticial. Sí, Ajá, sí, no es así crónico de meses, ¿no? Esto es rapidillo, es después de una carrera va evolucionando, si no se atiende, va siendo un edema severo. Lo que pasa es que muchos corredores pues, sí tienen fatiga muscular, pueden seguir corriendo sin problema y esa isquemia, que él lo considera como un sobreesfuerzo, sí puede estar causando daños, microdaños al músculo. Y ya en la competencia, digamos que está entrenando para un maratón y siente esas molestias periódicamente y considera que es una situación por esfuerzo muscular normal. Pero ya en la competencia, que el esfuerzo es mayor, la demanda, la exigencia es mayor, por supuesto que el esfuerzo causa aumento severo de la presión intracompartimental y ya ahí el paciente tiene un síndrome agudo. Pero puede ser que haya tenido cuadros de síndrome compartimental pasajero, temporal, que se han recuperado parcialmente porque cuando ya hay una isquemia severa del músculo, pues se necrosa. Pero son necrosis pequeñitas, son intramusculares, pues. Y ya cuando se hace algo agudo, es el cuadro que estamos mencionando ahorita, ¿no? Entonces, no es tan crónico así de que se va presentando paulatinamente hasta hacerse presente en un solo cuadro, sino es paulatino. Y aquí, con la idea que es crónico. Ajá. Y aquí la presión en el llamado síndrome compartimental ya agudo, vamos a tener que es una presión mayor, hasta 45 milímetros de mercurio, y va a ser acompañada muy frecuentemente de dolor intenso, mencionaba, y déficit, y en algunas ocasiones, déficit neurológico temporal. No sé si se ha sido, pero es lo que me encontré. Pues sí, cuando es síndrome, la parte buena del síndrome compartimental es que todavía puede ser reversible. Cuando ya no es reversible, cuando se hace ya la contractura isquémica de Wolman, cuando ya es una necrosis franca, ya se murió, pues no se puede revivir la célula o el tejido. Esa es la consecuencia del síndrome compartimental. Existe un tercer síndrome, pero mencionaban que ya no es tomado como, por así decirlo, como el síndrome compartimental, sino ya toma otro nombre y es el síndrome de Crush. Síndrome de Crush. Uh-huh. Y es más severo que el síndrome crónico porque ya no llega a ser reversible, ya es irreversible totalmente. Sí, el problema de Crush es el aplastamiento, que como lo que les dije, que le aplasta la llanta de un carro, una extremidad, todo se edematiza súbitamente, hay necrosis inmediata de los músculos y no se puede hacer nada. Casi de entrada el médico llega y le filetea, le hace fasciotomía a la extremidad, toda la extremidad. Cuando hay síndrome compartimental, ¿se acuerdan que era un compartimiento, pero los otros funcionaban? En esto no, en esto se aplasta toda la masa muscular. Incluso terminan en amputación, ¿eh? Sí, ya es irreversible, menciona. Bueno, los signos y síntomas, para empezar, me encontré que eran las 6 P's, tanto de síntomas como de signos, que es paresia, que se encuentra fácilmente por estimulación directa, sensación de hormigueo, quemadura o entumecimiento de la extremidad, dolor, que es punzante o profundo, localizado o difuso, se incrementa con la elevación de la extremidad. Presión, la presión compartimental directa es mayor a 30 a 40 y en algunas bibliografías también menciona que de 30 a 45, como ya lo habíamos mencionado.
Los signos principalmente van a ser palidez. Estos van a ser un poco tardíos, menciona, pero sí, y en la mayoría de los casos siempre hay palidez. La piel se va a tornar fría, llenado capilar va a ser mayor a 3 segundos. Para el parálisis, movimientos débiles, ausentes de las articulaciones distales, ausencia de la respuesta a la estimulación y por último vamos a tener la ausencia del pulso, verificando clínicamente por la palpación y la ausencia del Doppler audible. Entonces, vamos a tener siempre que vamos a encontrar, por lo general, mencionan las bibliografías que vamos a encontrar estos 6 puntos, o las 6 P le llaman también, de signos y síntomas del síndrome compartimental. Sí, ya no hay pierde, mencionaba las... Ya no hay pierde. O sea, que ya encontrando estas 6 P, ya, o sea, ya no es de otra. ¿no? Ya pateó lo alde. Aquí el dolor, acuérdense que es el primero que se presenta porque está causando isquemia, esta mala perfusión capilar causa isquemia en el músculo y eso causa dolor. Y va a aparecer como de la mano a esto que decía de la respuesta a las extremidades. Sí, ahí mismo, se incrementa con la elevación de la extremidad. No nada más elevar la extremidad, sino mover el músculo. Porque si mueves la extremidad en forma pasiva, toda la pierna hacia arriba, no es tan sintomático el asunto. Pero si mueves el músculo o aprietas la zona lesionada, pues es bien ilógico, porque si la aprietas y está contundido, está mayugado, pues le duele. Pero si mueves los dedos, ya sea los dedos o los sortejos en el pie, le va a doler y se hace tracción de todo el pie, le va a doler la pantorrilla, o si lo bajas, lo haces flexión plantar, le va a doler la cara tibial, la cara anterolateral. Eso quiere decir que ya se está presentando el síndrome. Cuando ya hay parestesia, ya hay aumento de la presión arriba de los 45 milímetros de mercurio, ¿qué más hay? Palidez y hay parálisis, pues ya se estableció, ese sí, hasta los de la Salazar diagnostican eso. Qué fácil, ¿no? Bueno, ahorita ya hay Salazar, hay Pablo Guardado, hay, no sé si en los Altos haya también síndrome de este tipo, estos de medicina, pero ustedes lo deben diagnosticar tempranamente. Y pues ¿Qué aquí, más? Síntomas, parestesias, dolor, presión. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué más? Más y aquí fácilmente nos damos cuenta de la diferencia de una extremidad a otra, entonces por lo cual mencionaba las bibliografías que es muy obvio como que ahora sí diagnosticarlo o medirlo. Para su diagnóstico va a ser totalmente por ahora sí por los síntomas que presente, por los signos que presente, por lo que lleguemos o alcancemos a ver, y vamos a tener como auxiliar radiografías, imágenes. Aquí podemos ver un síndrome compartimental, bueno, acá está, pues se ve muy, puse esta porque se ve muy evidente la fractura, pero no sé si igual si se alcanza a ver que todo esto está edematizado. Muy edematizado, ¿no? Y aparte, creo que aquí tiene ya tiene un, ¿cómo se llama? Un yeso, ¿no? Una férula, sí. Es una férula, sí. Ajá. Esta es una férula. Entonces, no sé si alcancen a ver aquí, yo alcanzo a ver un poquito de que ya aquí ya hay menos espacio que la que tenemos aquí, entonces por ende aquí está el edema. Todo esto es el edema. Y ya se está causando un síndrome compartimental. Cierto. Y aquí también, acá tenemos otra. Aquí sí no alcanzo a ver si está fracturado. No tiene férula, pero sí está muy fracturado y tiene algo ahí, no sé qué es, algo blanco que no identifico. Bueno, esto es en las imágenes radiológicas. Ya, ya en la vista propia o a vista simple, vamos a ver, esto es un agudo y esto ya mencionaba que es un crónico. No sé si esté viendo, pero así los encontré. El de arriba como un agudo y el de abajo como un crónico. Bueno, el de arriba está difícil poder decir es un síndrome compartimental porque el edema de que causa una fractura en fémur es muy alta. La pura fractura puede generar 1 litro de sangre extravasada, eso, o sea, tener una buena cantidad de sangre acumulada ahí te da ese volumen. No es tan frecuente el síndrome compartimental en el muslo. El muslo tolera mucho líquido intersticial y mucha tolerancia a la distensión, entonces no llega a ser un síndrome,
no se desarrolla el síndrome a una contractura isquémica de Volman. Un edema severo y ya. Pero en la pierna sí, o sea, abajo de la rodilla puede generar eso. Eso ya está en un síndrome compartimental que ya, yo creo que es una isquemia de Volman ya. Porque mire, hasta flictenas tiene, o sea, el edema es tan severo que hasta la piel transpira o suda ese líquido edematoso. Esas ampollas que tiene es por eso. Pues ahí, si ven la coloración de la piel, el diámetro de la pierna en sí es muy diferente a la contralateral, ¿no? Entonces sí, aquí el paciente está sufriendo un síndrome bastante severo. Doctor, ¿y aquí qué procede en esta imagen de abajo? Híjole, hacerle fasciotomía y estar pendiente y si hace necrosis o si se agrega una infección, que son fáciles los anaerobios ahí de que estacionen, e incluso amputación de la extremidad. El riesgo de toxicidad sistémica es muy alto, causa hasta insuficiencia renal. Bueno, no sé si nos vas a platicar de eso. Puede causar insuficiencia renal por la liberación de tanta toxina y tanta proteína. Pues aquí esto que tenemos acá es un ultrasonido. Dice que pocas veces se recomienda hacer un ultrasonido, pero también lo llegan a hacer para ver, decía, la irrigación capilar del músculo. Y esto es una tomografía computarizada, nada más para ver qué tan permeable está así en las arterias, por lo poco que encontré. No sé si ha sido. Pero ese es el tronco. ¿Acá? Es un corte a ver, es el corte como a la mitad. Esas es una vértebra y lo blanquito que se ve a los lados, como cejitas en la parte inferior de la imagen. Lo blanco, yo creo que son las costillas. Entonces me engañó a internet porque decía que era una pierna y que supuestamente aquí podíamos ver la arteria. Pues una pierna con un solo hueso que parece vértebra. Y yo pensé que por el síndrome se veía así porque dije, no, pues todo esto está inflamado, edematizado. Imagínate un síndrome comportamental en el tórax, pues se muere completo el paciente. No, te engañó vilmente. Sí, así venía en el título. Te dejaste engañar porque te fuiste con la finta sin ver con cuidado las imágenes. Bueno, pues el tratamiento, como ya lo mencionaba el doc, el tratamiento es una fasciotomía bueno, principal es colocar la extremidad por arriba o debajo del nivel del corazón. Esto va a impedir que tenga una adecuada perfusión y el médico pueda recomendar analgésicos, fisioterapia y poco a poco dice que con esto va a disminuir, pero es dependiendo de qué tan edematizado esté o qué tanta presión sanguínea tengamos en la extremidad. Entonces, eso se recomienda como tratamiento, ¿cómo se llama, no? Tratamiento... ¿Paliativo, digamos? Ajá, paliativo, digamos. Y el otro, se me movió la imagen, dice que es la fasciotomía por total. Ya ya es un tratamiento como que el tratamiento de primera elección, mencionaba. Es el tratamiento de primera elección y aquí podemos ver más o menos el procedimiento que se hace. No encontré una imagen así contundente, pero esto fue lo más cerca al procedimiento la imagen más cerca al procedimiento que puede encontrar. Vemos aquí el edema por completo. Vemos que es fasciotomía porque, como ya había mencionado el doc, se abren las fascias para descomprimir la presión que hay dentro del tejido y con esto se reduce bastante la presión y vamos a encontrar, no sé, doc, creo que decía que se desangra un poco, algo así, ¿no? No recuerdo. Toda la sangre acumulada por el traumatismo, la sangre vieja, sangre extravasada, sangre mayugada, digamos, como diría la comunidad, sale. También hay líquido transudado y el músculo se protruye así. Ahí se ve bien bonito. Cuando abres la fascia, el músculo como si saliera en una hernia, se bota. Entonces, esa posibilidad que le das al músculo de poder expandirse un poco más por tanto edema, le ayuda mucho. Y al abrir, por supuesto, todo ese líquido, todo ese transudado, ese edema que existe entre la fascia y el músculo, también sale y permite un poco de perfusión muscular
y libera bastante la tensión. Y muchas veces es una solución. O sea, no es, pues ya le hagamos fasciotomía a ver si sirve. No, hazle fasciotomía para que le sirva, porque lo que sigue ya es una isquemia, una necrosis, un síndrome ya se ve ya establecido, que puede terminar con incluso amputación. Ya lo saben. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo te Solo llamas? era ¿Ya? Paola. Pau. Ya. Ujú. Ya acabamos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, cuando pasan visita o tienen un paciente, sospechan, digamos que les toca en su comunidad cuando están haciendo el servicio social y le llega un paciente que se fracturó el brazo o el antebrazo hace 3 días. Lo llevaron al huesero, el huesero le dio su maltratada, le ponen Yodex. ¿Sí conocen el Yodex ustedes? Es O ya no, como Vaporú. Sí, Doc. no Vaporub, sí. Había un doctor que le decía, le hicieron su Jodex porque le jorobaban la extremidad, ¿no? En vez de Yodex, le causaban tanta manipulación, tanta sobada, tanto jaloneo, hace un edema severo. Después del jaloneo, el huesero, para mantener la fractura en su lugar, le pone tablitas y venda elástica, muy apretada, o incluso trapos o tiras de tela que no dan de sí, no son expandibles, y eso aprieta la extremidad y ayuda al síndrome comportamental. O sea, favorece que se presente el síndrome. Pues llega con ustedes 3 días después con la mano así toda engarrotada, con mucho dolor, el paciente está muy adolorido y muy probablemente ya ustedes vean que hay llenado capilar lento, la pechora en la uña y tarda hasta 5 segundos en llenarse, está fría, está hormigueada o está ya entumida. Tratan de tocarle el pulso, si alcanzan a sentir el pulso, pues va a estar débil, va a estar, pues está presente, pero sí sin muchas ganas. Pero está atrapado en ese vendaje. Lo primero que van a hacer es quitar eso, cortar las vendas y dejar lo más libre posible. Dar desinflamatorios, algunos dan hasta esteroides para reducir la velocidad de la formación del edema, de la inflamación, y eso pueda mejorar un poco. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y si les toca en el hospital, sí, por supuesto, le tienen que avisar al médico, ¿sabe qué, doctor? El pacientito que manipuló hoy en la mañana y le movilizó su codo para una fractura supracondilia, ¿se acuerda que le costó mucho? Sí, me costó mucho, estuve manipulando bastante. ¿Y cómo está? Pues, ¿qué cree? Que la mano la tiene hinchada y no puede mover los dedos, no los puede extender, le duele muchísimo. Y quítale el vendaje, ya se lo quité porque sí está de la cachetada. Y eso es lo que deben hacer ustedes, el tratamiento primario. Ya lo que sigue, la fasciotomía y eso, ya es bronca del médico. El riesgo de que ustedes hagan una fasciotomía en su centro comunitario, tal vez le salve la pierna, pero tal vez no. Y si ustedes le abren la pierna y lo dejan así, le van a echar la culpa a ustedes y les van a linchar. Eso es lo peligroso. Entonces, no pueden hacer fasciotomías, no están en la obligación, en la situación, en la condición adecuada para hacerlo. Entonces, ustedes refiéranlo, quiten vendas, quiten todo lo que pueda estar haciendo con presión. Ya ahí la fractura pasa a segundo término y lo mandan a un centro médico especializado con quirófano, con un especialista. Si no hay traumatólogo, el médico cirujano general puede hacer esta fasciotomía fácilmente. ¿Qué más? Ya acabamos con Pau, ¿verdad? Ya, doc. Vale, Pau. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Voy yo, Doc. Voy yo. Luis. Luis Avendaño. ¿Qué vamos a hablar, Luis? Trauma de columna. Te tocó bailar con la más fea. Sí, es bastante, Doc. Uh-huh. ¿Qué le hiciste al jefe que te puso ese tema? No, andaban escogiendo tema. Yo dije, yo lo digo. Ah, tú te pusiste la soga al cuello y pateaste el bote. Ah, pues, Sí. mira, ni a quién echarle la culpa.
Ahí ven todos el... Sí. ¿Ya están las diapositivas? Sí. ¿Ya Bueno, está? Sí. a mí me tocó hablar de trauma de columna vertebral. Vamos a comenzar pues repasando un poco de lo que es la anatomía. Ya luego veremos columna cervical, torácica y lesiones lumbares y sacras. Yo creo que sí nos da tiempo de terminar anatomía, lo vamos a hacer muy rápido. Y como pequeña introducción nada más les puse este pequeño apartado que viene en el ATLS, en el Advanced Trauma Life Support, donde nos menciona que las lesiones de columna vertebral con o sin un déficit neurológico siempre deben considerarse en un paciente politraumatizado. O sea, todo aquel paciente que haya tenido un choque automovilístico, se haya caído, lo haya arrastrado el auto, o sea, que haya tenido un trauma que sabemos que es severo, hay que considerar que pueda tener un trauma de columna vertebral. El 55% de las lesiones va a ocurrir en la región cervical, un 15% en la región torácica, un 15% en la unión toracolumbar y un 12% en la unión lumbosacra. O sea que lo más importante siempre va a ser desde la columna cervical, o sea, es lo que más tenemos que pensar siempre. Y bueno, ya comenzando con la anatomía, pues sabemos que la columna vertebral se compone de entre 33 o 34 vértebras, pueden ser más. Y estas se van a dividir, pues ya conocemos, en 4 regiones, en cervicales, que contienen 7 vértebras, torácica, que son 12, lumbar son 5, sacra son 5 y el coxis son 4. Obviamente al hueso sacro lo consideramos 1 porque ya son vértebras que están unidas, entonces son 5 vértebras que se unen, el coxis, que ya es un solo hueso, también son 4 vértebras muy pequeñas que se terminan uniendo. Y bueno, sabemos que la columna vertebral va a tener ciertas curvaturas. La columna no es totalmente derecha, sino que va a tener una curvatura que va a ser cóncava hacia anterior. Y aquí, por ejemplo, esta sería la cara. ¿Sí ven mi marcador? Sí. Cara anterior y cara posterior. Entonces dice que va a ser una curvatura cóncava hacia anterior, o sea que esté excavada por la cara anterior, va a ser una cifosis. Y cuando va a ser convexa hacia la cara anterior, por ejemplo, como la curvatura cervical, que se protruye hacia adelante, va a ser una lordosis, ¿sale? Cuando nosotros nacemos con la región cervical, torácica y lumbar, nacen con una cifosis, ¿no? Así sale. Ya cuando comenzamos a poder caminar, la columna opta por ciertas lordosis que van a ser en la región cervical, ¿sale? Y en la región lumbar. Espérame, sí, rapidísimo. Eso lo vamos a retomar, pero la cifosis dorsal es una cifosis primaria, digamos, y la del sacro también. La del sacro, como está fija, ya no se mueve y también tiene su curvatura propia. Pero la cifótica torácica o de toda la columna es normal de nacimiento. La columna cervical es la primera curva secundaria que se va formando, que es cuando los niños levantan la cabeza, cuando empiezan a tener control de la cabeza. Esto lo hacen dentro del primer año de vida, ¿no? Después de los 3, 4 meses ya empieza el niño a levantar la cabecita y la curvatura que se hace, la curva lordótica que se hace en la columna cervical, se logra cuando el niño ya logra levantar el tronco y la cabeza. Ya se puede sentar, pues. La curva lumbar se desarrolla cuando el niño ya empieza a caminar, cuando los músculos dorsales y ventrales, o sea, del abdomen, el recto anterior del abdomen, adquieren fuerza, se forma la curva lumbar. Entonces, en ese orden, por condición muscular, es como se desarrollan las curvaturas. No es que las dos curvas, cervical y lumbar, se desarrollen ya cuando el niño se empieza a caminar. Primero la cervical, cuando levanta la cabeza, y después ya cuando empieza a caminar, hace la curva lumbar o la lordosis lumbar, y eso ya hace las 3 curvas que nos importan, la cervical, la torácica y la lumbar. ¿Qué más? Ok. Sí, ya nada más les iba a comentar eso, que las cifosis van a ser primarias y las lordosis van a ser secundarias en el orden que ya mencionó el doctor. Y bueno, tenemos como referencia la parte azul. Esta sería una columna normal en la cual podemos ver que tiene un eje central
en el cual en una vista lateral vamos a poder ver estas curvaturas y en ciertas ocasiones pues vamos a ver que esas curvaturas se aumentan, lo cual pues en esta paciente podemos ver claramente que tiene una cifosis pronunciada y en esta paciente pues una lordosis lumbar pronunciada. En el caso de perder lateralmente su eje se va a llamar una escoliosis, ¿sale? Y bueno. Ahora, sabemos que la columna vertebral se compone de vértebras y las vértebras, todas en común, aunque son muy diferentes las vértebras cervicales de las torácicas y las lumbares, tienen ciertas características propias que van a ser estas tres. Las vértebras van a tener cuerpo vertebral, arco vertebral y pedúnculos. ¿Sale? El cuerpo vertebral nosotros sabemos que va a ser la parte anterior de la vértebra que tiene forma cilíndrica y que va a sostener el peso de la columna. También el arco vertebral va a ser compuesto por láminas, va a estar en la parte posterior del cuerpo, y el pedúnculo van a ser unas porciones óseas cilíndricas que permiten la articulación con vértebras contiguas y la unión del arco. Ahorita les voy a poner la imagen, ¿sale? Y bueno, este sería un esquema de una vértebra común, o sea, no importa si es cervical, torácico o lumbar, ¿sale? Pero aquí les quiero mostrar. Sabemos que esto es el cuerpo, ¿sale? Tenemos al arco y a los pedúnculos, que serían estas porciones, ¿sale? ¿Por qué no contamos a las apófisis? Porque las apófisis varían mucho entre qué tipo de vértebra sea, si es cervical, si es torácico, si es lumbar, hay muchas variaciones, entonces no es algo que podamos tener constantemente entre todas las vértebras. Pero del pedúnculo, que es una parte muy importante, vamos a tener que salen las apófisis articulares superiores e inferiores, que son las que permiten la articulación con una vértebra superior y una vértebra inferior, ¿sale? Y las apófisis espinosas y transversas, que estas salen del arco posterior y de los pedúnculos, van a servir como inserciones ligamentosas y musculares para, pues, músculos del dorso, ¿sale? Y los ligamentos que van a ayudar a mantener la posición en la columna vertebral. Ahí, bueno, aquí podemos ver... Regresa la imagen. Ahí nos importan, desde el punto de vista traumatológico, lo que protege a la médula espinal. O sea, todo el pedículo que está pegado al cuerpo y se va a la parte azul, que sería la zona articular o pedúnculo, como le dijiste. Y enseguida los arcos, el arco o la lámina que cubre la parte más posterior de la médula. Esa zona que circuló Luis ahorita es precisamente donde va la médula espinal. Ya está, le dibujó la médula media. Entonces, ahí cuando vemos patología traumática, digo, fracturas, pues, lesiones agudas de la columna, tenemos que visualizar qué tanto daño va a haber en ese huequito. Si se fractura la apófisis espinosa, se fractura la pura lámina, si se fractura el puro cuerpo, X, no pasa nada. El chiste es que observemos o distingamos una lesión que sí corre riesgo de causar daño medular. Entonces, la zona de los pedículos, la zona de las láminas, la zona de la parte posterior del cuerpo vertebral es trascendental para visualizar ya el riesgo de daño medular. Ahora sí, ¿qué más? Y bueno, aquí esto se los ponía, de hecho, para explicar la parte de la médula espinal que iba a ir dentro del arco bueno, a esta parte se le conoce como foramen vertebral. Ya una vez que esto es el foramen vertebral, una vez que se une con las demás vértebras se conoce como el conducto, porque ya es un conducto en total en el cual va a ir toda la médula espinal. Y pues recordemos, aquí ya en vivo cambia mucho la forma, lo que vimos en el esquema, ¿sale? Porque esta porción de acá, todo esto, sería el pedúnculo. Y ya por aquí atrás saldrían los arcos, ¿sale? Y podemos ver que el pedúnculo tiene una escotadura superior y una escotadura inferior, que al unirse con la escotadura inferior de la otra vértebra, forman este foramen intervertebral a través del cual van a salir estructuras nerviosas, como lo es la raíz espinal, ¿sale? Que es esta que vemos aquí.
También que es importante recordar que pues dentro del foramen pues va a estar la médula protegida con sus meninges y como bien lo decía el doctor, hay que conocer cuáles son las estructuras más débiles de la vértebra para contemplar cuáles son los tipos de fracturas más comunes, pero ahorita llegaremos a eso. Y bueno, como pueden ver, las vértebras son muy diferentes a distintos niveles. Se había mencionado que, o sea, vamos a buscar las 3 estructuras principales, que son cuerpo, pedúnculos y arco, pero pues no siempre se puede. Por ejemplo, las vértebras cervicales, en específico C1, conocida como atlas, sabemos que pues no tiene cuerpo vertebral, solo son 2 masas laterales y un arco anterior y un arco posterior. C2, por otro lado, tiene una configuración muy diferente a las otras cervicales, ya que no tiene un cuerpo cilíndrico, sino que tiene un cuerpo muy pequeño con un proceso odontoides o un proceso óseo que protuye hacia superior. Ahorita vamos a hablar más específicamente de estas vértebras que son muy importantes. Y podemos ir viendo cómo conforme van bajando las vértebras van cambiando su configuración porque tienen diferentes funciones en la dinámica de movimiento. Ya que las vértebras cervicales, si ustedes mueven su cuello, pueden ver que tienen mucha movilidad hacia los lados, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. En cambio, las vértebras torácicas no tienen tanto movimiento. Pero por otro lado, las vértebras lumbares son más grandes porque requieren cargar y distribuir todo ese peso que viene desde la parte superior y redistribuirlo hacia la pelvis, ¿sale? Entonces, en base a toda esa mecánica es que las vértebras optan por esas formas. Así también quiero remarcarles la diferencia en el foramen vertebral, cómo va cambiando esto por la disposición de la médula espinal. En las vértebras cervicales va a ser un poco más ensanchado, recordemos porque la médula espinal tiene las intumescencias o los crecimientos que van a ser, por ejemplo, la intumescencia cervical y lumbar, de donde salen ciertos plexos como el plexo cervical, el plexo lumbar. Entonces son partes donde la médula es más ancha, por lo tanto el foramen llega a ser más ancho, ¿sale? A diferencia del foramen vertebral de la parte torácica que es mucho más pequeño, porque ahí la médula claramente es más pequeña. Y el espacio entre las paredes de las paredes y el canal medular, la médula, perdón, son más estrechas en la parte torácica y porque el movimiento es más limitado. En la parte torácica el movimiento es más leve, es más continuo con todas las vértebras. En cambio, la zona lumbar sí tiene mucho movimiento, la flexión-extensión, entonces la columna, la médula, perdón, en las partes proximales de las vértebras lumbares tiene un poquito más de movilidad. Y en las cervicales, acuérdense, C1, por ejemplo, miren el huecote que tiene, el orificio que tiene es muy amplio, C2 también, porque ahí está el bulbo, o sea, también es una condición muy diferente, es una zona vital, absoluta. Se daña, pues sí, no nomás quedamos paralíticos, ¿no? Sino la muerte es segura si se daña ese conducto, porque tiene condiciones vitales. En cambio, la torácica es más estrecha, tiene menos libertad de movimiento la médula ahí, pero el movimiento es más limitado, el movimiento funcional. Cuando hay un daño en las vértebras torácicas, muy fácil causar un daño medular. En cambio, en la lumbar tiene cierta libertad de movimiento, la médula, digamos, que tiene chance de moverse o reacomodarse de acuerdo a la fractura que exista, y no es tan frecuente. Pero en las fracturas torácicas la lesión es mayor porque tiene menos libertad de movimiento. Bueno, ¿qué más? Y bueno, ya hablando específicamente de algunas vértebras, vamos a ver pues, ciertas características de esas. No me voy a meter tan a detalle para no perder tanto tiempo, pero pues recordemos a C1 y C2, que son Atlas y Axis. Atlas recibe este nombre por el titán griego que sostiene a la bóveda celeste sobre su espalda, pues lo mismo hace el Atlas. El Atlas sostiene al cráneo a través de los cóndilos occipitales que se articulan con estas carillas. Aquí es donde se ponen los cóndilos occipitales. O sea, el occipital tiene 2 piecitos y se para sobre el Atlas, que es el que lo sostiene. Y va a ser como ya les había comentado, va a ser una vértebra incompleta, que tiene 2 masas laterales, que serían estas. Estas serían las masas laterales, y 2 arcos, un arco anterior y un arco posterior, ¿sale?
Así también vamos a poder ver que en la cara posterior del arco anterior tiene una fosita en la cual se va a articular con el diente del axis. En sí, el diente del axis lo que hace es, hace la función como de un, se me fue la palabra, pero o sea, lo que hace es un pivote, exactamente, para que el atlas pueda hacer este movimiento a través del axis, que nos puede ayudar a rotar la cabeza hacia los laterales. Ahora, C2 y el axis, pues lo más importante que podríamos mencionar, pues es la eminencia vertical, que es la apófisis odontoides, que pues ya les dije, va a tener la función de pivote con el atlas. Esta área va a ser muy importante porque van a haber unas fracturas que son súper complicadas en esta porción, ya que son huesos potencialmente débiles, que están muy propensos a fracturarse. Ya posteriormente hablaremos más de eso. Ahora, hablando más de una configuración más normal de las vértebras cervicales, aquí tomé a C7, que vamos a ver que es una vértebra de transición, asemeja a ser una vértebra torácica, pero pues, es una vértebra cervical. Aquí lo que les quería mostrar es la configuración que tiene una vértebra cervical, que podemos ver que tienen las masas laterales, que son muy prominentes a diferencia del tamaño del cuerpo, en la cual sus apófisis transversas son muy pequeñas. O sea, la apófisis transversa es esto, nada más esto. Todo esto es una masa lateral. Y en la masa lateral vamos a tener el foramen transverso, que va a ser a través del cual ascienden las arterias vertebrales que salen de la primera porción de la subclavia, que sabemos que estas ya una vez al llegar al cráneo se convierten en la arteria basilar y pues ya va por toda la irrigación cerebral, ¿no? El famoso polígono de Willy, sí lo estudiaron ese polígono, ¿verdad? Bueno, ahí empieza ese relajo. Y bueno, podemos ver que en sí en todas las vértebras cervicales tienen una apófisis espinosa que va a ser bastante larga, pero horizontal. La más larga va a ser la de C7, por eso se le llama la vértebra prominente. Si ustedes se tocan aquí atrás en la espalda, pues van a sentir una bola, y esa pequeña prominencia pues va a ser la apófisis espinosa de C7, ¿sale? Hay que aclarar que C7 pues tiene un foramen transverso muy pequeño, la vértebra, la arteria vertebral no atraviesa ese foramen, sino que entra hasta C6 y de ahí asciende, porque el foramen es muy pequeño en C7, ¿sale? Ahora hablando de las vértebras torácicas, si se dan cuenta aquí la forma del cuerpo cambia mucho, pasaba de ser más ovalada a ser un poco más simétrica y cilíndrica, en la cual los diámetros son casi iguales, un diámetro anteroposterior y transverso. Transverso, ajá. Son muy similares. Va a tener un foramen muy reducido, ya lo habíamos comentado. La parte más importante y el cambio más notorio que podemos ver aquí es que van a tener mascarillas articulares, esto porque pues sabemos que las torácicas se van a unir con las costillas, y las apófisis espinosas tienen una inclinación muy marcada. Yo siempre he creído que aquí tiene como una forma de una cara de una jirafita, al menos siempre así me lo aprendí. Las torácicas tienen forma como cara de jirafa, algo así, pero bueno. Las apófisis... Espérate, a ver, ¿cómo está tu jirafa? Mira, aquí está la trompita. Y aquí como sus orejitas y sus cuernitos. Yo siempre le vi una cara de una jirafa, ¿no? ¿De cuál fumaste tú? Sí. No, es que eso me lo perdí hace mucho tiempo. Sí, parece una jirafa. Y bueno, lo que les mencionaba de que estas vértebras van a tener mascarillas articulares para las costillas. Y aquí no pude hacer bien el recorte, pero bueno, está la idea, ¿no? De cómo funciona. Una costilla, sabemos que tiene una cabeza, un cuello y un tubérculo, y ya luego está todo el cuerpo de la costilla. Tenemos una carilla articular, una fosita costal inferior y una fosita costal superior, ¿sale? Aquí es donde va la cabeza de la costilla. La costilla, o sea, se une en el espacio entre una y otra, no es específicamente de una sola vértebra, sino que va entre una y la otra, ¿sale? Entonces, de aquí la costilla asciende con su tubérculo hacia la apófisis transversa de la vértebra superior,
y de ahí pues ya hace su curvatura normal. Y así es como se articulan las costillas en la columna vertebral. Y pues recordemos que todas estas articulaciones van a tener una cápsula fibrosa que la van a tener muy sujeta a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales planas, lo cual le permiten el movimiento como de manecilla a la costilla. La costilla solo se va a deslizar levemente sobre estas articulaciones, que es lo que nos permite la expansión, la amplexación y ampliación del tórax. Las únicas vértebras que solo tienen una carilla articular son las flotantes, la de la T12 y T11. Todas las demás tienen dos carillas, como se ve aquí, una superior y una inferior para las costillas, y T11 y T12 solo tienen una carilla articular en el centro del cuerpo. ¿Qué más? Perdón. Y bueno, aquí podemos ver cómo van cambiando la forma. Vemos que son más pequeñas entre más superiores sean las vértebras torácicas y van aumentando su diámetro en el cuerpo vertebral conforme van descendiendo, y como bien decía el doctor, dejan de tener dos carillas articulares, como podemos ver aquí, hay una superior y una inferior. Ya para T11 y T12 solo hay una, porque son las flotantes. Y quiero que se den cuenta de cómo la anatomía entre T1 y T12 cambia radicalmente. Esto porque T12 ahora es la de transición y se parece más a una lumbar que a una torácica. Comienza a tener un proceso espinoso muy aplanado y rectangular, semejante al de las lumbares. Y pues en las vértebras lumbares pues vamos a ver que son muy voluminosas, son las vértebras más grandes del cuerpo, tienen un diámetro transverso mayor que el anteroposterior, o sea, son más anchas que largas. Les llaman arriñonadas esa forma, ¿no? Que es como, si ven, parece un riñoncito gordito, pero como más alargado en su eje transverso y que el anteroposterior, y está así como excavado en donde está la canal medular. Un riñoncito. Sí, por eso dice que su foramen vertebral va a ser más triangular. También vamos a ver que tienen unas apófisis costiformes. Estas apófisis costiformes son lo que aparentarían ser las apófisis transversas, que realmente no son las apófisis transversas. Esto que está aquí es la apófisis costiforme. Tenemos una apófisis accesoria, que es una pequeña prominencia que sale posterior a esta apófisis. Una apófisis mamilar, ¿sale? Son tres protuberancias que van a tener todas las vértebras lumbares. En este caso ya no tenemos apófisis transversas, son apófisis totalmente diferentes. Y como otro dato es pues, que la apófisis espinosa va a ser cuadrada, ¿sale? A ver, permítanme, se trabó esta cosa. Ya. Bueno, aquí podemos ver la apófisis espinosa totalmente cuadrada. Y estas son las carillas articulares. Si se dan cuenta anteriormente, la carilla articular superior apuntaba hacia posterior y la inferior hacia adelante. En este caso, ya entre más vamos descendiendo, las carillas articulares inferiores se van lateralizando, la cara articular se va lateralizando para la articulación con la siguiente vértebra. Y pues por último L5, que sería la vértebra más grande, y esta va a tener una forma con cavidad muy importante en la parte anterior, que le va a dar este giro a la columna, a la región lumbar, que lo podemos ver en la parte posterior del dorso. Vamos a ver cómo la espalda hace una concavidad, es gracias a esta última vértebra. Y ya por último, pues tenemos al sacro, que ya les mencioné, compuesto por 5 vértebras. En la cara anterior, pues tiene sus líneas transversas, que es donde se hacen la sinostosis, o sea, donde se unen las vértebras. Hay forámenes anteriores, que es donde salen las raíces nerviosas. En la cara posterior vamos a tener una cresta sacra media, crestas sacras laterales y otros forámenes posteriores, ¿sale? Hasta abajo tendremos al hiato sacro, que es el orificio de salida del conducto vertebral.
Y también podemos denotar el promontorio del sacro, que es la parte más superior entre la unión de L5 y el hueso sacro, que es una protuberancia del hueso, que de hecho ustedes, no sé si les haya tocado cuando estuvimos en ginecobstetricia, pero cuando teníamos que hacer tactos a veces es posible tocar el promontorio del sacro. Doctor, no sé si quiera continuar o lo dejamos hasta ahí. 11. No, hay que quede. Ok, doctor. Sí revisen un poquito más sobre la anatomía si tienen alguna duda. Y mañana seguimos ya. Bueno, creo que vas a hablar de los información de la distribución de cargas. Esa. Sí, me falta esta parte del sistema trabecular, elementos de estabilidad, los un poco de ligamentos. radiografía. Perfecto.